Buenos días a toda la comunidad académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Muy agradecido porque nos acompañan en este taller 3 que vamos a estar tocando, rompiendo paradigmas en la educación superior, una mirada hacia las competencias. Tenemos una disertante de lujo, que es la profesora doctora Marta Canese. Voy a leer un resumen de su extenso currículum. La profesora doctora Marta Canese es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Pedagogía y Didáctica Universitaria, especialista en Educación para Entornos Virtuales, investigadora nivel 2 con ACID PRONI, investigadora principal en proyectos de la UNA Prociencia, evaluadora de los programas Prociencia y Becal, directora de tesis de maestría y doctorado en educación, directora de los cursos de maestría y doctorado en educación en la Facultad de Estudios de Posgrado en la Universidad del Norte, autora de varios textos y artículos científicos. Doctora Marta, un placer tenerla nuevamente y el auditorio es suyo. Muchas gracias por la presentación, doctora María Cristina, y un saludo a todos los que se van uniendo a este taller. Felicitaciones por la organización del taller, porque realmente acompañamos todo lo que van haciendo, los temas que van desarrollando, y son sumamente importantes. Mi área, justamente mi área de investigación y de acción en la educación, es la formación de profesores y profesionales, pero sobre todo profesores que van a actuar en los distintos niveles de docencia. En la docencia universitaria tenemos estos cursos preparados justamente para recibir a los profesionales que quieren ingresar a la docencia universitaria. Así que fuimos acompañando los cambios y los paradigmas que fueron apareciendo, digamos, en la formación profesional y consecuentemente también en la formación de los docentes. La docencia es la pieza clave para la calidad educativa. Si queremos apostar a una educación de calidad, la principal inversión, el principal esfuerzo que se debe hacer es elevar el valor de la docencia. Que el maestro no sea allá el último, digamos, en el estatus social en nuestra sociedad, sino que realmente sea valorado, que cuente con todas las oportunidades para tener una formación del más alto nivel, y de eso se trata, ¿verdad? Aquí citamos a estos autores. Formación universitaria y educación son consideradas como una de las duplas más poderosas del saber. Y esto involucra el arte de la pedagogía en la producción de conocimiento y perfeccionamiento de posturas didácticas. Entonces tenemos que acompañar los cambios que se van dando. Permanentemente encontramos cambios, innovaciones en cuanto a lo que podemos desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario. En los antecedentes de la docencia universitaria y de las universidades, encontramos allá en tiempos muy remotos, la educación superior ya surge en la antigüedad, surge en la Grecia antigua con las escuelas de Sócrates,
Platón, Aristóteles, y ya sientan las bases para lo que hoy llamamos una formación integral de la persona y el futuro profesional que va a actuar en su respectivo campo. La formación del docente se define como una trayectoria en constante movimiento, basada, por un lado, en una construcción personal, en lo que vamos aprendiendo y desarrollando con lecturas, con experiencias, participando en congresos, participando en experiencias, estancias de investigación, por ejemplo, que ahora tenemos oportunidades muy interesantes en nuestro país con becas, también para cursos de maestría, doctorado. Y todo esto entonces es reforzado por los grandes investigadores en materia de pedagogía y didáctica como Vygotsky, Lucarelli, Colasso y algunos muchos más, ¿verdad? Las competencias. ¿Qué son realmente las competencias? El término competencias comenzó a aplicarse a todo lo que es educación y sobre todo a la formación profesional en los últimos años. Pero, ¿qué son las competencias? ¿O a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra competencias? No es una palabra que me guste mucho porque tiene muchos usos. Entonces, esa precisión que requerimos cuando a un concepto le ponemos un nombre, no es tan fácil, ¿verdad? Al utilizar esta palabra competencias. Según si le ponemos a la inteligencia artificial, y les invito a que todos hagan el experimento de preguntar por celular a la inteligencia artificial, ¿qué es competencias? Y bueno, una definición que nos arroja conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y consentido en contextos nuevos y retadores. ¿Verdad? No es tan simple entonces esta definición porque implica varios elementos que deben articularse y deben situarse en diversos contextos. Uno de los principales autores en ciencias de la educación es Lev Vygotsky. Es un investigador ruso, ya sus teorías tienen casi un siglo y sus trabajos publicados tienen casi un siglo, pero sigue siendo la principal referencia por los aportes profundos que él desarrolló. Y dice que competencias serían las acciones situadas en las cuales intervienen aspectos como el aprendizaje, el contexto y donde la cultura juega un papel importante. Y ahí es donde nos detenemos a pensar que realmente todo lo que hoy manejamos no lo inventamos nosotros, ni tampoco lo inventó nuestra generación, sino que se fue sumando, se fue agregando y multiplicando durante generaciones. Esto en cuanto al conocimiento habitual que manejamos todos los días o el conocimiento científico de cada profesión nos viene de muchísimas generaciones anteriores a esta cultura científica que hoy manejamos. Pero los usos de la palabra competencia, como les decía, son muy variados. Por un lado, hablamos de competencias cuando nos referimos a ese conjunto de habilidades, disposiciones que se ponen en acción cuando nos encontramos con una situación que resolver, con un problema en un contexto que es complejo, no es simple, y en cada profesión esto es demasiado importante, porque
significa que ese profesional competente va a estar a la altura de los problemas con los cuales acceden las personas o lo que la sociedad necesita en cada momento determinado. Entonces va a tener una comprensión del problema en el contexto en el que le toca actuar. No es lo mismo un tratamiento en cualquier área de salud para una persona joven, para una persona de edad media, para una persona de tercera edad, una persona en situación vulnerable con escasos recursos. Cada uno requiere de ese profesional una atención especial, personalizada, que toma en cuenta todas las condiciones en que esa persona está viviendo. Y a eso nos referimos desde el punto de vista de las ciencias de la educación. Pero también es bastante habitual hablar de competencias en el deporte, en el comercio, a nivel bélico, competencia, enfrentamiento. Se refiere a situaciones de enfrentamiento en las que hay un ganador y un montón de perdedores, en que se da con fuerza, ¿verdad? Un conjunto de conflictos van apareciendo en ese proceso de competencia. Entonces, no confundir, y por eso les decía que no me gusta mucho esa palabra competencia en educación, porque muchas veces se interpreta como que estaríamos formando profesionales para el éxito en el mercado. Y no se trata solo de eso, para nada. Por supuesto, el buen profesional que es realmente competente va a ser muy bien recibido por la sociedad y va a contar con todo el apoyo y seguramente va también a tener éxito en ese aspecto, ¿verdad? En lo que se proponga. Pero no se trata de competir con el otro, no se trata de ser más de los demás que los demás, sino que lo que buscamos es ser todos excelentes, poder ser todos competentes. O sea, ahí entramos en un paradigma distinto, que es el paradigma de la colaboración, del apoyo mutuo, de la solidaridad. En ese marco, entonces, la palabra competencia no sería precisamente la más adecuada, ¿verdad? Si la vamos a tomar como se utiliza en el campo comercial bélico, ¿verdad? Una guerra, hablamos de competencia entre naciones o en el campo deportivo. Bueno, tomando en cuenta, ¿verdad? Esos detalles que se refieren al término que estamos utilizando, estaríamos viendo qué competencias realmente se requieren para la docencia y la docencia universitaria en especial, si bien para todos los niveles de docencia y también para todos los niveles profesionales, estas competencias son muy requeridas, ¿verdad? Primeramente, tener un buen conocimiento del área, ese conocimiento específico. Si voy a enseñar, qué sé yo, metodología de la investigación, pues tengo que ser un investigador con mucha experiencia, con mucho conocimiento para poder realmente formar a los que están buscando aprender un poco más, ¿verdad? Sobre el tema. Pero también esa apertura para seguir aprendiendo permanentemente, porque si me quedo con los conocimientos que aprendí hace 10, 20, 30 años, hace 2 años nomás, imagínense ser investigador antes de la inteligencia artificial. Era otra manera de trabajar y
No digamos que todo lo anterior no sirve, por supuesto, es la base. Desde las primeras ideas de Platón, de Aristóteles, seguimos utilizando en investigación científica, pero incorporar lo nuevo, eso es fundamental. Entonces, aprender siempre, aprender en cada momento de nuestras vidas hace que realmente podamos ser profesionales y profesores de excelencia. En cuanto a qué otras habilidades necesitamos para conformar realmente lo que son las competencias profesionales o las competencias docentes. Habilidades técnicas, aprender siempre nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer mucho mejor, innovar permanentemente en cuanto a nuestra capacidad técnica, manejar muy bien las habilidades y las competencias críticas, y esto cada vez es más importante. Con el desarrollo de la tecnología nos viene también un desarrollo increíble de las fake news, de las ideas falsas, de las informaciones falsas, ahora cada vez más disfrazadas. Con inteligencia artificial estuve viendo un video muy interesante del Papa, él mismo hablando, explicando un tema para la tercera edad, qué sé yo, una serie de temas. Sí, pero ¿cómo tenemos la certeza de que ese video es realmente del Papa y que es el Papa? Vemos su imagen moviéndose, hablando, pero la inteligencia artificial hace eso. Y no se imaginan cuántos avivados están armando videos de cada personaje. Mañana ustedes pueden ver un video en el que yo estoy explicando algo con lo que de repente no estoy de acuerdo, pero se trata de un video armado con inteligencia artificial. En el caso del Papa, por ser una figura famosa, están sacando lucro, por ejemplo, la gente pone likes en estos videos, comparte y eso le genera lucro al que armó el video. Esto pasa también con conocimientos científicos, pasa con todo lo que manejamos los profesionales y las personas para poder tomar buenas decisiones. Entonces, siguen siendo válidos todos los elementos que manejamos los profesionales, los docentes, las habilidades críticas para diferenciar la calidad de la información que vamos a utilizar realmente. Verificar la fuente. Siempre hay algún registro de la fuente en cada publicación, sea en formato físico o virtual. Revisar quién realmente está publicando eso. Por más que la imagen parezca del Papa, parezca de la profesora Marta, puede no ser. Entonces, verificar de dónde viene, qué medio está publicando esa noticia. Y ni qué decir si encontramos diversos tipos de información profesional en la virtualidad, ¿verdad? En los medios virtuales, verificar siempre la fuente. Y tenemos bases de datos que ya nos ayudan con eso. Felizmente a los profesionales. Tenemos la posibilidad de acceder a SICO, que cuenta con el financiamiento de CONACYT, de nuestros fondos de excelencia para la educación y la investigación. Así que aprovechemos esas bases de datos que ya nos hacen un filtrado previo. Entonces, si vamos a aplicar una técnica nueva que salió, una investigación que dio excelentes resultados y vamos a aplicar con un paciente, por ejemplo, pues que sea realmente información bien verificada. Todo eso
corresponde a las habilidades críticas, ¿verdad? Esa habilidad de analizar, evaluar, resolver problemas, tener esa visión de futuro cuando vamos a tomar una decisión y todo lo que implica tomar buenas decisiones. Entonces, el pensamiento crítico que apareció ya en tiempos de Aristóteles, Sócrates, hablaban del pensamiento crítico y crearon utilizaron esa palabra, seguramente ya existía en el vocabulario griego, nos llega hasta ahora, le dieron ese sentido, eh, pasando por Kant, pasando por las investigaciones que desarrollaron en Estados Unidos los integrantes de la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿verdad? Que es muy conocida la declaración que ellos lanzaron sobre la importancia del pensamiento crítico y de no olvidarnos nunca de desarrollar en las aulas universitarias. Bueno, justamente las investigaciones que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Asunción tienen que ver con el pensamiento crítico. Terminamos en 2021 una investigación sobre el pensamiento crítico en la formación profesional de profesionales en la universidad y también lanzamos y actualmente estamos desarrollando otra investigación sobre la formación de los docentes de Paraguay en pensamiento crítico. Estamos por la mitad de la investigación, así que les voy a ir compartiendo cuando tengamos realmente los resultados y las publicaciones. También competencias sociales son sumamente importantes, emocionales, poder comprender esa capacidad de comunicación con el otro, escucharnos es fundamental. Para el estudiante, escuchar al profesor qué es lo que realmente le quiere transmitir o por qué su crítica. A veces nos enojamos, este profesor no me quiere, me critica. No, al contrario, agradecer esa crítica que me va a permitir crecer, mejorar. Habilidades éticas, algo bastante olvidado de repente en nuestro país. Siempre reclamamos la falta de ética y qué es lo fundamental en un profesional universitario, en un docente universitario. Porque solamente cuando ese profesional construye una trayectoria ética, genera confianza, confianza en la sociedad, confianza en el paciente que va a acudir a él, confianza en el estudiante, fundamental. Y el aspecto espiritual, que para mí, para todos y para grandes investigadores sigue siendo el elemento que nos conecta, el elemento fundamental, la habilidad que nos permite observar la vida, conectarnos con la vida, con las personas, desde una perspectiva en la que nos sentimos parte realmente. Esa manera de desarrollar la espiritualidad nos enriquece. Hoy en día la gente no le da ya mucha bolilla a la espiritualidad, pero sigue siendo un aspecto sumamente importante en la formación. Por más que estemos en una universidad que no es propiamente confesional, ¿verdad? Yo actúo en dos universidades, fundamentalmente la Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Asunción. Ninguna de ellas es confesional precisamente, pero acceden a nuestra universidad personas de distintos sectores
espirituales o religiones, o sin religión inclusive, pero con una espiritualidad profunda. Eso es lo que cuenta y no olvidarnos también de ese aspecto importante. ¿Cuáles son los paradigmas que se aplican actualmente y que fueron surgiendo como innovaciones en el ámbito universitario? El paradigma práctico. Según Vaillant, ¿verdad? Esto hasta hace poco realmente era lo fundamental. Y sobre todo en la formación de los docentes se privilegiaban los saberes prácticos, también en los profesionales, ¿verdad? Antes que una formación realmente científica integral. El profesional tenía que ser alguien que pudiera aplicar de forma práctica sus conocimientos. Lo mismo se esperaba del docente. Entonces buscaba este paradigma en la formación de habilidades técnicas, por ejemplo, para el ejercicio de la docencia o para el ejercicio profesional. Y todos los cursos que se iban lanzando tenían que ver con lo práctico. Por supuesto que seguimos teniendo cursos que van a lo práctico, cómo utilizar la inteligencia artificial en investigación, en docencia, es algo muy práctico. Pero no olvidarnos de los fundamentos, de la esencia. El paradigma de la efectividad fue un paradigma muy fuerte en los últimos años, sobre todo en las declaraciones de los organismos internacionales. Entonces, el discurso de la efectividad era la característica ideal en la identidad del educador y del futuro profesional, ¿verdad? Pero estas declaraciones no tomaban en cuenta aspectos tan importantes como la autonomía intelectual del educador, que ya mencionaba Ramón Indalecio Cardoso, el maestro paraguayo. Lo primero que debe desarrollar allá en 1922, decía él, debe desarrollar su autonomía intelectual, aprender siempre, leer, investigar y realmente de ese modo tener una posición intelectual independiente. Por supuesto que no duró mucho como director general de escuelas en ese tiempo, su reforma educativa no duró mucho y después vinieron políticos que ya siguieron otra línea, ¿verdad? Los principales investigadores en ciencias de la educación señalan lo importante que es la autonomía intelectual y la capacidad de participar y generar participación en el proceso educativo. Esto, en verdad, fue considerado desde el inicio de la educación propiamente en las declaraciones de la UNESCO del siglo pasado, está muy presente. La importancia del pensamiento crítico está muy presente, pero es como que ha desaparecido en las últimas declaraciones, en lo que van de este milenio. Entonces, esas son las críticas que hoy hacemos, que estas, ¿verdad? Estas habilidades tan importantes ya no están presentes y es como que apuntamos solamente a lo práctico, a lo efectivo, a esa competencia entendida desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista comercial, y no a lo que realmente significa competencia. El paradigma de la autonomía intelectual en América Latina tiene toda una trayectoria importante. José Vasconcelos en México dice que el maestro debe ser el líder de la comunidad.
Fíjense la frase tan fuerte, y fue el promotor de una reforma educativa también hace un siglo en México, una gran reforma educativa, en la que participó también la gran escritora Gabriela Mistral. Ramón Indalecio en Paraguay decía que es necesario que el educador goce de independencia, que comienza por la independencia intelectual, pensar por sí mismo, para dar de sí la suma de frutos. Debe gozar de la libertad para dar toda la autonomía creadora de su alma y transmitir eso a sus alumnos. Y eh, se refería a todos los maestros, ¿verdad? Desde el maestro del preescolar, el jardín de infantes, todos los maestros. Paulo Freire en Brasil: el docente debe articular la docencia y la investigación con la acción y la reflexión, y debe ser investigador de su propia práctica. ¿Qué realmente hemos hecho de bueno? Y yo le agregaría que esto no solamente es válido para el docente, sino también para el estudiante y el profesional. Ser investigador de nuestra propia práctica nos hace realmente formar una trayectoria, construir un camino de excelencia. Porque en la medida que investigamos, si cometimos un error, analizamos por qué salió mal, qué aspecto realmente tengo que mejorar en mi formación, leer, buscar una forma de aprender y mejorar, y lo que salió bien, perfeccionarlo, compartirlo. Es fundamental para el docente y para el profesional. Y desde el nivel de estudiante, la docencia y la investigación, el aprendizaje y la investigación siempre de la mano, con acción y reflexión. Es lo que nos va a permitir llegar a niveles de excelencia. Las limitaciones políticas con las que actuamos actualmente en las universidades latinoamericanas en general y en particular en Paraguay. La autonomía intelectual y el pensamiento crítico representan riesgos. ¿Riesgos para quiénes? Para la estabilidad de estructuras políticas tradicionales, por ponerle un nombre elegante, pero sabemos que son estructuras políticas dominantes que se basan en todos los artilugios de la corrupción, el prebendarismo, el nepotismo y todos los vicios que tenemos actualmente todavía vigentes en América Latina, por no decir también nuestro país. Entonces, esa autonomía intelectual, ese pensamiento crítico que promovemos en la universidad, a pesar de las trabas que recibimos, tienen justamente ese lado débil, ese lado difícil, que es el riesgo para la estabilidad. Pero en la medida en que construimos autonomía intelectual y pensamiento crítico, vamos también construyendo el camino del cambio, la superación de estos vicios que tenemos tan adentrados en nuestras sociedades de la región. Las limitaciones impuestas a la formación de los docentes son una cuestión política, ¿verdad? Con las consecuentes medidas de control generadas por los grupos de poder. Entonces vemos de repente que un ministro es apartado, un director es apartado, un rector, y vemos incluso hoy en día exministros con denuncias y con juicios y
En prisión vimos hace poco un ministro, ¿verdad? Algo ministro de Educación. ¿Qué habrá hecho de bueno, me pregunto yo, ese ministro para merecer semejante situación? Pero esa es un poco la realidad y ya le pasó a Ramón Indalecio Cardoso allá en 1924. Lo sacaron como director de escuelas, sacaron también todo lo que se refería a su reforma educativa, que fue sumamente exitosa, así que desde de ahí en más, los grandes educadores paraguayos tratan de ser olvidados, o las estructuras de poder muchas veces tratan de que no vayan muy lejos y si es posible que sean olvidados. Les invito a que busquen los libros de Ramón Indalecio Cardoso, porque realmente son extraordinarios. Ya no hay en librería, se hizo una publicación en 1993, logré comprar 3 ejemplares que cuido como oro porque no se volvieron a publicar sus libros, ni tampoco se pueden encontrar en los repositorios de libros para educadores que son generados por nuestro Ministerio de Educación. No existen. Entonces, los libros en PDF compartimos los docentes. Son realmente una joya porque además de la calidad de lo que él propone, están muy bien contextualizados a la realidad paraguaya, con todos nuestros problemas, nuestras vulnerabilidades y todo lo que necesitamos realmente para salir adelante los paraguayos. Me pregunto cómo hubiera sido nuestro país si no se hubiera escondido toda la labor de Ramón Indalecio Cardoso. Si por lo menos los siguientes maestros hubiéramos estado mejor informados. Bueno, fui descubriendo a medida que fui desarrollando cursos, porque no es fácil encontrar su trayectoria intelectual y sus libros, que son muchísimos. Los enfoques con los que se trabaja, ¿verdad?, en educación. El enfoque de la acumulación de conocimiento fue tradicionalmente el principal durante muchas décadas en nuestro país. Bueno, lo que hay que hacer es acumular conocimientos en la mente del alumno, entonces le damos un montón de libros para estudiar, tenemos un programa de estudios kilométricos y nos olvidamos que ese alumno, así con un montón de conocimientos acumulados, después no va a saber qué hacer. No va a saber cómo aplicar si no le damos otros elementos, otras experiencias, otros desafíos. La construcción del conocimiento nos llega de la mano de la reforma educativa en Paraguay y comienza a aplicarse no muy bien, de repente, no muy bien entendido este paradigma, pero consiste básicamente en construir una estructura, viene muy conectado a la línea estructuralista, en la que cada conocimiento tenga su posición, su espacio, su articulación con los otros elementos y genere una cierta estabilidad. Algunos conocimientos son la base, otros van ya en las columnas para sostener lo que viene después y cada uno ahí un ladrillo, algo así, comparando a la educación con lo que hacemos en la construcción. Bueno, esto seguía siendo muy estático, poco flexible. El paradigma actual comienza con las ideas de Vygotsky, justamente se basa en la interacción. Entonces, el enfoque actuar realmente es el enfoque de la interacción.
interacción profesor-alumno, interacción en el mundo profesional, en el mundo científico, es lo que nos va a permitir poder actuar con competencia, con real manejo de todos los conocimientos que se van generando en un mundo en el que cada día vemos que cambian las ideas, cambian los conocimientos y surgen innovaciones. Pero en la medida en que interactuamos y estamos conectados con las redes de conocimiento científico de nuestra área, con todo lo que podemos realmente utilizar y aportar, en esa medida vamos a alcanzar realmente niveles de excelencia y no nos vamos a desactualizar, que es algo muy importante, ¿verdad? Ese profesional que solamente se formó en el paradigma de la acumulación, llega a este tercer milenio con tantas cosas nuevas, pero sigue aplicando aquello que aprendió eh, en los cursos universitarios hace 30, 40 años. Y hay profesores que siguen repitiendo lo que aprendieron hace 30, 40 años sin agregar algo nuevo. Eso realmente es un estancamiento. Entonces, llegar a ese nivel de interacción es lo que nos permite llegar realmente a tener un nivel de competencia profesional de primera línea. Los tipos de formación a los que podemos acceder actualmente. Una vez concluida una carrera de grado, podemos acceder a actualizaciones, certificaciones, ahí entran los diplomados y todo tipo de ofertas académicas cortas. Entonces, muchas veces el profesional recién formado quiere desarrollar una especialidad determinada y accede a este tipo de cursos como para ir viendo qué hay de nuevo. Siguen siendo útiles sobre todo para interiorizarse en qué hay de nuevo en esta profesión, en esta actividad. Siguen siendo muy válidos estos cursos cortos, algunos libres, algunos gratuitos. Conferencias, ciclos de conferencias como estos prácticamente también estarían dentro de las actualizaciones y certificaciones. Para el CONES es todo curso menor a las 100 horas, que no tiene una aprobación, un proyecto aprobado, entonces estaría en esta categoría. En un nivel un poquito más complejo están las capacitaciones con 100 horas como mínimo y que ya cuentan con un proyecto aprobado en el CONES. Son cursos más estructurados. Y todavía en un nivel un poquito superior, las especializaciones, que requieren por lo menos 360 horas con prácticas, con desarrollos más extensos, más complejos, y por supuesto proyectos que estén debidamente aprobados. Podemos también, si queremos alcanzar mejores niveles de excelencia, acceder a una maestría, a un doctorado. Existen muchísimas ofertas en nuestro país y también en el exterior. Hace poco estuvimos recibiendo en la Universidad del Norte a directores y docentes de la Universidad de Concepción de Chile, y ellos tienen ofertas con becas inclusive sin límite de nacionalidad. Es decir, podemos acceder, entonces también las tiene España, las universidades de España, también en diversas universidades del mundo vamos a encontrar con que podemos acceder a maestrías o a doctorados a través de convocatorias, concursos,
eh, pero que están abiertos a personas de distintas nacionalidades, porque la interacción intercultural es considerada dentro de ese paradigma justamente interaccionista, es considerada un valor muy importante para los cursos universitarios de todos los niveles. Entonces, para ellos es sumamente importante recibir también estudiantes de otros países. Y hay que aprovechar, ¿verdad? Todo lo que es oportunidad de formación vale la pena aprovechar. Eh, ¿Qué relación tienen esas competencias con los contenidos que vamos armando en los proyectos educativos? Actualmente, en las revisiones de literatura que estamos haciendo, encontramos que en la formación de los docentes, el conocimiento específico y el conocimiento didáctico es algo muy presente. El planeamiento, la programación, cómo planear, cómo programar un curso, los métodos de enseñanza, los métodos de evaluación, la acción tutorial también. Tenemos muchos cursos a nivel nacional, regional y a nivel internacional en general, es lo que arroja nuestra revisión. También cursos referentes a la investigación, la tecnología educativa y los idiomas, que sigue siendo muy importante para el profesional, y no olvidarnos de nuestro guaraní, que para profesionales de salud es fundamental. Tenemos un material muy lindo que nos dejaron nuestros padres, investigadores del idioma guaraní, guaraní para uso médico, que se adapta a todas las profesiones del área de salud. Y bueno, estamos preparando un lanzamiento nuevo, ¿verdad? De ese material, porque realmente puede ser muy útil. Eh, Muchas veces las personas que acuden, ustedes que están en el área de la odontología, eh, acuden al consultorio, pero no saben expresar, por más que dominen el español, no saben expresar qué les duele, dónde les duele en español. En cambio, el guaraní le es mucho más familiar. Eh, la inteligencia artificial nos puede ayudar con algunas traducciones, algunos idiomas, pero siempre dominar muchos idiomas abre puertas, hace que podamos actuar en diversos contextos. Y algunos contenidos emergentes: ética, integridad académica, inteligencia intercultural, poder comprender a personas de otras culturas y poder interactuar con ellas. La inclusión educativa, fundamental para lo que hoy en día buscamos como universidad, una universidad que pueda incluir a todos. Algunos critican, pero ¿cómo va a llegar a un nivel profesional, por ejemplo, en el área de la salud, que es tan delicada, eh, una persona que no cuenta con todas las capacidades para el ejercicio profesional? Y bueno, ahí entra la orientación vocacional, una serie de elementos que pueden conducir a esa persona con dificultades a tener una verdadera inclusión educativa y con perspectiva a una educación social y profesional adecuada. La comunicación interpersonal, la inteligencia emocional, tan importante para el profesional, para el docente, poder comprender los sentimientos, las emociones de otras personas, es fundamental en el ejercicio de la docencia o de cualquier profesión. La creatividad, poder innovar, poder buscar otros caminos, y el pensamiento crítico. Siempre orientados, siempre tener esa orientación crítica.
las modalidades que se aplican hoy en día. En posgrado, sobre todo, estamos ya con muchos cursos virtuales. La mayoría de las personas prefieren continuar su formación de modo virtual por las facilidades que representa, por no tener que trasladarse, pero requiere mucha autonomía intelectual justamente del estudiante, mucha disciplina, una gran voluntad para no perder el hilo. O sea, no por ser virtual el curso deja de tener muchas exigencias, entonces hay que manejar estos cursos con mucha disciplina. Y el ejercicio de la voluntad hoy en día es como que pasó de moda. Anteriormente la disciplina en los colegios era muy fuerte, entonces ya veníamos con por lo menos esa habilidad, ¿verdad? Eh, que favorece la construcción de la voluntad. Eh, y sobre todo tener un propósito es lo que hace que el profesional pueda alcanzar sin medir esfuerzos los mejores niveles. Tener un propósito que tenga realmente un sentido en sus vidas, esa profesión, ese ejercicio profesional es lo que les va a dar esa fortaleza. Bueno, también tenemos cursos híbridos, cursos presenciales, ya cada vez menos, pero por lo menos estos cursos híbridos permiten combinar actividades presenciales con actividades a distancia y facilitar también la vida de ese profesional que quiere seguir formándose, pero no tendría tiempo para movilizarse. Eh, Algunas comparaciones. Los cursos presenciales tienen menor alcance. El que vive muy lejos ya no puede acceder. En cambio, el virtual podemos acceder desde aquí, desde Paraguay, a cursos del otro lado del mundo tranquilamente. Mayor costo para la institución y para el docente, los cursos presenciales. Se reducen los costos en los cursos virtuales, sobre todo para el estudiante. Estrategias y actividades efectivas a las que ya estamos habituados. En cambio, en la virtualidad todavía los docentes estamos desarrollando qué tipo de actividades vamos a hacer con los estudiantes. Charlas muy largas que son cansadoras. También los sistemas de evaluación. Todavía estamos desarrollando los sistemas de evaluación y los de participación en la virtualidad. Bueno, para ir cerrando, que se nos acaba nuestro tiempo, tenemos un gran desafío. Las universidades, las facultades y cada uno de nosotros como universitarios. El desarrollo de competencias es un proceso continuo. Lo virtual cada vez es más importante. Bueno, y si me disculpan, ya cierro por aquí, porque también la voz ya me está cobrando. Muchísimas Excelente, gracias. profe. Excelente, sí, captamos todito, lo anotamos todito. Muchísimas gracias por tanta información actualizada, profe. En nombre de la máxima autoridad, ¿verdad? Gratitud y reconocimiento a la profesora Marta Canese por su disertación. En nombre del señor decano, profesor doctor Rodolfo Peruchilo Galeano. Profe, como siempre, una eminencia, un placer escucharte y estoy segura, ¿verdad?, de que este material, ¿verdad?, que está siendo grabado va a ser útil a toda mi comunidad académica que de repente está en la clínica o que por motivos laborales no se encuentre en este momento disponible.
También, como en todas las capacitaciones, solemos fomentar la lectura y vamos a hacer sorteos de los textos de los que participaron. Acá quiere hacer una pregunta. Adelante, Rocío. Creo que se le levantó nomás la manita. Yo sí, doctora Víctor Hugo. Sí, el doctor Víctor Hugo. Adelante, doctor. Cherorete y la saludas a Huereco, profesora Canese. Yo no sé si el profesor Arquímedes Canese es su pariente, pero son gentes intelectuales. Y aprendí que hay que hacer la construcción, la intervención, pero lo que me preocupa es esta inteligencia emocional, si es perjudicial o va a ser útil. Milei hace poco utilizó en la política y ganó, entonces utilizó mal eso. ¿Qué opina la profesora de esto? La inteligencia emocional, bueno, puede ser utilizada, justamente tiene que ir combinada con la ética. Ahí está, ninguno de estos elementos aislados, podemos decir que sea la panacea, la solución. Si manipulamos las emociones de otros, por supuesto, que es lo que se hace habitualmente en las campañas electorales o en el sistema de marketing no ético, vamos a ver muchas veces, ¿verdad?, una manipulación de las emociones de los demás o las emociones en general de la gente. Pero conociendo, reconociendo las emociones de los demás, estaríamos en condiciones de tener una excelente interacción, comprender al otro, poder tranquilizar a un estudiante que está nervioso en un examen, o poder tranquilizar a un paciente que se pone nervioso ante una intervención. Tenía, por ejemplo, me tocó ver una cirugía con un anestesista que sabía contar unos chistes increíbles, ¿verdad? Entonces uno estaba ahí por entrar en cirugía y mientras te anestesiaba te contaba unos cuantos chistes. Me parecía algo tan tranquilizador, ¿verdad? Porque entonces ya uno se olvidaba de lo serio que es este momento. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional, pero siempre conectada con la ética. Profesora, y esta construcción e intervención, eso es lo que me encantó, anoté. Construir y hacer intervenir al alumno para que podamos aprender mejor. ¿Cómo me explicaría mejor eso? Sí, el paradigma de la interacción, ¿verdad? Hay toda una corriente pedagógica que desde papá, mamá en casa, hasta los profesores, ¿verdad?, que enseñan en el jardín de infantes, hasta la universidad. La interacción es la esencia del proceso educativo. Y en la medida que interactuamos, enseñamos y aprendemos. Intercambiamos cultura, conocimiento. La interacción es la base de la inteligencia humana, del desarrollo de la inteligencia humana. Y bueno, de todas las maneras posibles tenemos que buscar cómo trabajar esa interacción, cómo hacer que el alumno se sienta responsable, práctico. En algunas investigaciones que hice en otras universidades, por ejemplo, encontré estrategias increíbles, maravillosas, que aplican en cada institución. El alumno va teniendo responsabilidades de organización, de actividades. Yo iba como visitante, por ejemplo, en una universidad extranjera, entonces los alumnos eran los que iban preparando y cada uno tenía su actividad de la que era responsable, generalmente en grupos, 2, 3. Entonces, por ejemplo, debían acompañarnos a visitar la ciudad, a aprender a utilizar los medios de transporte. Otros organizaban una conferencia,
una actividad cultural, una visita a una escuela, pero son los estudiantes los que proponen, planifican, desarrollan y son los responsables. Entonces ya estamos, según el área, ¿verdad? Eh, cada actividad tiene su complejidad y justamente el desarrollo de competencias implica que ese estudiante tiene que ir preparándose, no le podemos dar una actividad para la que todavía no está preparado, puede meter la pata y es algo muy delicado, siempre con el acompañamiento del profesor, que por supuesto tiene que estar muy atento. Así es, Pero profesor. Yo estuve muy atento, no sé si estoy equivocado en esta clase de competencia, pero para mí que para terminar su clase le falta la parte espiritual, ese enfoque. No sé si estoy equivocado. sí, justamente vieron que agregué entre los elementos, ¿verdad? Que deben combinarse, además de la ética y todos esos aspectos, la espiritualidad. La espiritualidad, esa construcción, si podemos utilizar en realidad sería más bien interacción personal con la vida, con nuestras creencias personales o sociales, culturales, eh, sin tampoco cerrarnos ni excluir, ¿verdad?, a otras religiones. Me tocó dar una charla sobre ese tema en una universidad confesional de Chile, una universidad jesuita. Y justamente abordé la importancia, siendo una universidad católica, confesional, pero la importancia de acoger a todas las espiritualidades, ¿verdad? Evangélicas, ortodoxas, incluso aquellas que ni siquiera tienen un formato religioso. Entonces, entre los estudiantes que estaban allí, muchos manifestaron, yo soy evangélica, mi familia es evangélica de tal iglesia, y así, o sea, dentro del grupo de estudiantes de una universidad confesional, encontramos personas que profesan otras religiones y que desarrollan su espiritualidad en el marco de otras religiones, porque finalmente la religión es el marco, el espíritu y el desarrollo de la espiritualidad es algo muy personal. Lo que nos brinda la religión es ese ambiente social, comunitario, cultural, con todo ese bagaje cultural para desarrollar nuestra espiritualidad. Y realmente es algo demasiado importante porque fortalece la ética, fortalece todos los elementos que buscamos perfeccionar en ese profesional o como persona. Nos ayuda a elevarnos, a ser mucho mejores, a conectarnos con la vida, con la sociedad, con la familia, con la trascendencia, ¿verdad? Y nos ayuda a ser humildes también. Gracias, profe. ¿Hay otra pregunta? Está clarísimo, profe. Ahí la licenciada Nimia Pintos. Tu micrófono, profe Nimia. Ahí está. Buenos días, profesora Marta. Yo fui su alumna en la maestría en la Facultad de Filosofía en Educación, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría hacer esta pregunta en cuanto a la modalidad virtual, sobre todo. Existen ciertas resistencias, no solamente por parte de docentes, sino también de estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, aparte de las capacitaciones, las prácticas que nos ofrece la Universidad Nacional, la misma facultad también, para ir fortaleciendo, digamos, ese conocimiento, ¿verdad? De esta herramienta? ¿Cómo podemos hacer para hacer gustosa, digamos, esta clase virtual? Porque es demasiado importante. Y en nuestro caso,
tenemos el proceso de 30% de ponderación para la evaluación y 70% le damos al test objetivo en este caso. Entonces, otro, no sé, un aspecto nomás que podríamos incorporar para que nos ayude a facilitar tanto a alumnos como a estudiantes, a profesores. Gracias. Sí, realmente como les mencioné, la debilidad que todavía tiene la educación en la virtualidad es que está en desarrollo, es algo muy nuevo. Después de la pandemia es que se popularizó en nuestro país, se desarrolló mucho más, se crearon un montón de innovaciones y todo el mundo comenzó a entrar en la virtualidad. Antes de la pandemia, poquísimos eran los profesores que manejaban la virtualidad, que habían desarrollado algún curso de modo virtual y tenían mucha resistencia todavía para el uso de estas herramientas. Entonces, imagínense, esto desde 2020 a 2025 son apenas 5 años, ¿verdad? Nos vino así de golpe. La única manera de enseñar ahora es virtual. Y por más que no sepas manejar ni siquiera bien tu celular, vas a tener que enseñar virtual, profe. Y el estudiante también. No vamos a nuestra experiencia nos indica que no por ser estudiantes jóvenes, nativos digitales, tenían un buen dominio de la virtualidad. No. Sabían manejar herramientas digitales para jugar, para divertirse, pero no para estudiar, para investigar. Entonces fue un aprendizaje tremendo, así, obligatorio, fuerte, pero lo logramos. Logramos salvar ese periodo y nos enriqueció muchísimo. Entonces, está en desarrollo. Todavía seguimos desarrollando más y más estrategias y actividades que podemos incluir en nuestras clases virtuales. Pero lo esencial siempre es la interacción, sigue siendo la forma en que el profesor, el estudiante y los compañeros interactúan entre sí. Esa es la base de todo. Podemos armar jueguitos, podemos armar tareas de grupo, trabajos colaborativos, todo lo que ustedes quieran, pero siempre buscando la interacción. Puede ser algo muy simple, lo importante es la interacción, siempre. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias.